Jorge Gaitán Durán es uno de los pocos poetas que pueden ufanarse de haber tenido a los 20 años en un libro de versos dos ediciones. Nació en el norte de Santander. Ha viajado por Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China, entre otros países. En Bogotá fundó la revista Mito, donde ha desarrollado una labor intensa y fructífera. En un medio como el nuestro, lleno de falsedad y pacatería, se ha atrevido a disentir en muchos tópicos nimios y trascendentales. ¿Notas, Jorge, adelantos reales en nuestra cultura? Yo creo que en los últimos años, si bien los institutos básicos han tenido grandes problemas por la violencia y otros factores políticos, se ha presentado un fenómeno de lucidez. Revistas como Tierra Firme y Mito son hechos que hace 10 años no podían producirse. El país está saliendo del feudalismo y el mundo tiende a convertirse en un presente debido al avance vertiginoso de la ciencia. Nosotros nos iniciamos escribiendo poesía porque era lo más fácil. Los muchachos que hoy tienen la edad que yo tenía al publicar mi primer libro estudian ahora problemas como los de la novela, el teatro, el cine, la filosofía. Puede decirse que ellos son los verdaderos intelectuales porque precisamente el intelectual es un hombre que pretende influir sobre la historia, es decir, transformar el mundo. Lo que hay en Colombia en estos instantes surge de la gente que está entre los 20 y los 40 años y que, en lugar de la antigua preocupación por la forma, abocan hoy los problemas éticos. Esta generación está aprendiendo el duro oficio de pensar y todas las responsabilidades que conlleva. Sospechamos algo en la belleza. Nos lanzamos en su búsqueda y hallamos otras cosas. Algunas veces, cosas nuevas. Pero casi siempre cosas del pasado. Documentos de cultura y barbarie. Como un viento imparable, nos empujan más allá de la razón.
es comprensible el deseo de olvidar. De vivir apenas en el presente. De entender el tiempo como un ciclo. Una condena, sin opción ni tregua. Entonces vivimos cada día como si fuera el último. Guerreros, sí, o locos, pero nunca inocentes. Publicado por entregas entre mayo y diciembre de 1958. Recopilado e impreso como libro en abril de 1959. El libro irritó a diestra y siniestra. Poco se vendió, menos se discutió en público. Con paladas de parte y parte, se sepultó al autor bajo la propia poesía. La vida alimentada por la angustia readquiere el esplendor inicialmente perdido. La conciencia de la nada asigna nueva jerarquía al diario vivir. Todo ello está unido en los poemas de Jorge Gaitán Durán por su intuitivo filosofar. En Colombia solía darse, entre los intelectuales de izquierda, un permanente careo para establecer quién era verdaderamente revolucionario y cercano a la clase proletaria. Hoy parece darse un movimiento contrario, el del ocultamiento. Con el trabajo editorial de los universitarios de Tierra Firme se justificaba la crítica y la autocrítica. Si bien en la búsqueda de una política, el autor apostó por mucho más. De entrada, discutía opciones revolucionarias, formas de transformar el mundo, con dos primos suyos, Ofelia Uribe de Acosta y Álvaro Uribe Rueda. En la calle se articularon quienes fundaron el movimiento de recuperación liberal, a finales de 1959. En mayo de 1960 se renombraron Movimiento Revolucionario Liberal. En el mismo 1960, en las listas por Cundinamarca, los primos aparecieron como candidatos a la Cámara, junto con el compañero jefe, el decano de los agrarios, la vanguardista cartagenera, pero el pasado cambia tanto como el presente. Por razones y sin razones, censuramos. Destruimos archivos. Negamos vínculos. O los revaloramos. En las fisuras de los engranajes no solo se quejan los fantasmas, sino que también tienen otra oportunidad. En Palacio no habrá intrigas. Desde Palacio no se jugará con la suerte, ni el honor, ni la carrera de ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Las faltas serán juzgadas por las Fuerzas Armadas como lo disponen los reglamentos y los códigos. El gobierno exigirá inflexiblemente que haya justicia, que no haya impunidad. El presidente electo no solo confiere al ejército derechos que corresponden en última instancia a toda la nación, sino crea una suerte de impunidad militar opuesta de modo radical a la responsabilidad civil. En los meses finales de la dictadura no surgió de entre el ejército una voz de protesta. Al contrario, cerraban filas alrededor del caudillo. Esa roca erizada se derrumbaba íntegra.
A partir del 10 de mayo de 1957, cualquier investigación sobre militares hecha por militares es un imposible. Las Fuerzas Armadas no la consideran un acto de justicia o una reivindicación del honor guerrero, sino una traición. Ahora, la Junta Militar de Gobierno, con la inspiración o la anuencia del presidente electo, ha nombrado una comisión investigadora de la violencia compuesta por 2 altos oficiales, 2 sacerdotes y 4 políticos. Dirán los militares que para frenar la violencia había que transportar determinado número de soldados al Cocuy, Villarrica o Los Llanos, a balear a los estudiantes inermes en Bogotá el 8 y 9 de junio. ¿Dirán los sacerdotes que la violencia se debe a que no se han cumplido los 10 mandamientos? ¿Dirán los conservadores que la violencia la comenzó el Partido Liberal en 1930? ¿Dirán los liberales que la violencia la comenzó el Partido Conservador en 1946? Hay que decir sin circunloquios que esta comisión no va a servir para nada. Se ha dicho que la Comisión de la Violencia debe estar integrada por sociólogos, antropólogos, analistas políticos, económicos, históricos, es decir, por científicos. Esto es obvio, menos para los que nombraron la Comisión de Marras y para sus inspiradores. Hay que preguntarse por qué un campesino mata sin tener que forzarse a hacerlo, por qué a un miembro de la gran burguesía o de la clase media le parece natural enriquecerse por medio del contrabando, del soborno o de la coacción sangrienta. Pero precisamente la violencia arrasó nuestros incipientes medios de conocimiento. La mitad de la cultura quedó convertida en acto subversivo y la otra mitad en pecado. La unidad de una juventud que sepa utilizar su lucidez quebrará la torpe complicidad electoral y burocrática en que hoy se empantanan las castas políticas. Estas reflexiones son una nueva invitación al diálogo. También el nacimiento de una pasión colombiana.
Colombia, potencia de la vida.